buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día viernes, solo lleno de malas noticias, desafortunadamente, para el gobierno. Pagaremos las consecuencias de la crisis diplomática con Estados Unidos todos los colombianos, quienes esperan una visa, quienes tienen pendiente una beca, quien tiene relación comercial. Por la ayuda militar, nuestra vida depende desafortunadamente de los Estados Unidos y estamos metidos de cabeza en esta inédita crisis que lleva por primera vez retiro de embajadores simultáneamente, el de Estados Unidos en Bogotá y el de Colombia en Washington, retirados, llamados a consulta por cuenta de los extremismos de los dos presidentes. Ya viajó a Washington el encargado de los negocios de la Embajada Norteamericana en Bogotá, se llama John McNamara, cumpliendo la orden de la Secretaría de Estado, del secretario Marco Rubio, que lo retiró en una nueva crisis diplomática que estalló por diferentes razones. Las molestias de Trump con las declaraciones, es lo que dice el comunicado, declaraciones infundadas, irreprochables de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Es la justificación del Departamento de Estado. Declaraciones que tienen que ver, por supuesto, con el supuesto golpe de Estado detrás del cual estaría Estados Unidos, en la teoría del presidente Gustavo Petro, que por otro lado intenta moderarlo en las últimas horas diciendo que no es Marco Rubio, como lo había dicho antes en Cali en un discurso, que no es el secretario de Estado el que está detrás del golpe de Estado orquestado por Álvaro Leiva. Pero no es solo esa declaración. Cuando Estados Unidos dice una cadena de declaraciones infundadas, se refiere también a declaraciones del presidente Petro o de funcionarios de su gobierno contra las políticas migratorias, contra la cárcel del Alcatraz de la Florida de hace unos días, por el rechazo de Colombia hace unos meses a los vuelos de deportados, por frenar las extradiciones de narcotraficantes como el Mocho Olmedo o Pinocho, por el aumento de hectáreas de cultivos ilícitos. Así que es una crisis que se venía incubando desde hace mucho tiempo, que no va a pagar solamente el gobierno del presidente Petro. Crisis que nos afectará a todos los colombianos. Depende la cooperación militar, depende la relación comercial de miles de millones de dólares, depende la exportación de productos, depende el intercambio educativo. Todo eso es lo que está en juego por cuenta de la calentura del presidente Petro, que toreó al presidente Trump diciendo que estaba Marco Rubio detrás del golpe de Estado, un golpe de Estado del cual no hay sino una grabación que no tiene mayor sentido, una grabación que no se sabe ni con quién ni en dónde. El presidente Petro la volvió la prueba reina de que hay un golpe de Estado, de que Estados Unidos y la extrema derecha están detrás de ese golpe de Estado y estamos, pagando las consecuencias. Responde con los mismos dientes afilados el presidente Gustavo Petro, retira también al embajador en Washington, Daniel García Peña, a quien le está pidiendo el presidente explicaciones sobre 4 temas, sobre transición energética, sobre la lucha del narcotráfico, el trato a migrantes y la negociación en Venezuela. Pero llamar a consultas a los embajadores es apenas el comienzo de la crisis, porque anticipa Estados Unidos vendrán más medidas. Retiro de visas muy probablemente para funcionarios del gobierno Petro. El Departamento de Estado no ha publicado, no va a publicar la lista de quiénes son los afectados por el retiro de las visas. Pero dice el nuevo jefe de gabinete del presidente Petro, el señor Saade, en la Casa de Nariño, que los afectados serán quienes hicieron parte del M-19, compañeros de lucha del presidente Petro, no el presidente Petro, pero podrían estar allí afectados, por ejemplo, el actual ministro de Hacienda, que se llama Germán Ávila, que fue M-19 como el presidente Petro. Podría estar afectado el actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que fue M-19, Augusto Rodríguez. Podría estar afectado el exdirector de Migración y ahora embajador de Colombia ante México, que se llama Carlos Fernando García. Jorge Lemus, que es el director de inteligencia, también fue M-19 y también podría quedarse sin visa, según la tesis esta de la Casa de Nariño, que seguramente sabe de lo que está hablando el pastor Saade. Benedetti, el ministro del Interior, dice que a él ya le quitaron la visa, que no importa. Antonio Sanguino, que es ministro de Trabajo, dice que él está sin visa, que no importa, y manda a decir el ministro Ávila de Hacienda que a él no le interesa ir a Estados Unidos. La verdad es que a todos les debería interesar porque la relación
es con el gobierno de Estados Unidos una relación histórica de cooperación. Imagínense ustedes lo que significa para efectos de negociación, para efecto de emisión de papeles, para efecto de manejo con interlocución con los actores financieros del mundo, que el ministro de Hacienda pierda la visa en Colombia. Ya les vamos a hablar de este tema. El presidente Petro aprovecha la posesión de quien era su abogado, Héctor Carvajal, que es a partir de hoy nuevo magistrado de la Corte Constitucional, para dar un paso atrás y decir que no, que él no cree que Marco Rubio esté involucrado en el plan de Leiva para tumbarlo. Y eso sí dice que no se va a arrodillar. Vuelve a repetir el tema de que de que Colombia tiene una relación soberana con Estados Unidos. Ahora el presidente Petro desdiciéndose de lo que había dicho en Cali, recuerden ustedes, cuando recogiendo la tesis paranoica de Maduro, había repetido el presidente Petro que detrás del golpe de Estado para tumbarlo estaba Marco Rubio. Tan poca diplomacia tienen los funcionarios de Colombia que esta mañana están atacando por redes sociales a los congresistas, a los tres que acusan de meterse en la política local, que son Mario Díaz Balart, de origen cubano, María Elvira Salazar, de origen cubano, y Carlos Jiménez, de origen cubano. Todos en común son republicanos, son de la Florida y son quienes supuestamente fueron los interlocutores del ex canciller Álvaro Leiva. El presidente Petro vuelve a repetir en medio de esta crisis que la conspiración es con la Junta del Narcotráfico, es de la extrema derecha, suponiendo que su ex canciller sea de extrema derecha, o que su vicepresidenta está en la extrema derecha, o que estos parlamentarios que él menciona están en la extrema derecha, y que todos se juntaron para tumbar y para atentar contra el gobierno de Colombia. Un poquito de paranoia, mucho de imprudencia en esta crisis. Es cierto, a los señores parlamentarios de Estados Unidos se les ha ido la mano en insultos contra el presidente Petro, que también es inaceptable. Le están diciendo que es un matón, un narcoterrorista, que por otro lado debería estar vetado, prohibido, condenado también desde Colombia. Pero dueños como estamos de estas pasiones políticas, terminan algunos justificando estos atropellos, como si faltaran problemas y tensiones. Cartas de un lado y del otro, por un lado de congresistas cercanos al gobierno Petro, pidiendo investigar a los 3 congresistas norteamericanos. Por el otro lado, una carta de más de 30 ex cancilleres y exministros colombianos pidiéndole a Estados Unidos que no haya más sanciones diferentes a las que han anunciado hasta este momento. Así que es una mañana caliente, calientísima, por cuenta de la inédita crisis. Nunca en 100 años de historia, en los últimos 100 años de historia, ni Estados Unidos ni Colombia habían retirado simultáneamente a los embajadores, el de Washington y el de Bogotá. Ya vamos a hablarles de esta crisis, de quiénes tienen razón y de quiénes pierden, que les anticipo, seremos todos los que perdemos. Les decía al comienzo, no es una buena mañana para el gobierno. La otra noticia, no solo es que el presidente Petro perdió a su canciller, a Laura Sarabia, por cuenta del tema de los pasaportes, sino que uno de sus cercanos, Carlos Ramón González, puede ir a la cárcel en caso de que deje de huir. Está en este momento en Nicaragua, protegido por el gobierno de Daniel Ortega. Es uno de los hombres más cercanos, como el presidente Petro, también M-19, es prófugo de la justicia, después de que un magistrado del Tribunal de Bogotá ordenara enviarlo a la cárcel por su participación, por su corrupción en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Dice la Fiscalía que él, que fue director del DAPRE y que fue director de la Dirección de Inteligencia y que fue presidente del Partido Verde, fue el hombre que ordenó el pago de los sobornos a congresistas para asegurar el respaldo a iniciativas y a reformas del gobierno. Así que es una mañana llena de malas noticias para el gobierno del presidente Petro, quiere decir para todos los colombianos, en caso de que haya algunos que quieran celebrarlo. Esta crisis la pagamos todos. 6:09 a.m. Hoy es 4 de julio, que es día histórico por otro lado, es el día de la independencia en Estados Unidos. Y un recuerdo, paradójicamente, hoy, hace 34 años, fue firmada la Asamblea Nacional Constituyente que le dio vida, le dio luz a la Constitución que hoy nos rige en Colombia. Eran épocas de convivencia, la firmaron Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro y Horacio Serpa. Aquí está lo más importante, bienvenidos. Es una mañana fría, 9 grados la temperatura, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
El enemigo no es Colombia. Y Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista, jamás he sido. Pero sí sé lo que está pasando. Y entonces esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen. Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llamaron a consultas a sus máximos representantes diplomáticos. Washington dio el primer golpe con el llamado a consultas urgentes al encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara. El gobierno norteamericano lo justificó luego de repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia. El presidente Petro respondió llamando a su embajador en Estados Unidos, Daniel García Pella, y respondió: yo no me arrodillo ni me dejo presionar. No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros. Las condiciones para una crisis ya estaban presentes. Desde hace meses los roces entre ambos gobiernos eran evidentes, desde los hechos del 26 de enero, cuando el presidente Trump anunció una serie de medidas que posiblemente podrían ser retomadas ahora. Realmente no sabemos cómo va a terminar esta situación. Pero en todo caso hay mucho temor de cuánto puede escalar esta situación. Lo que nos dicen fuentes aquí en Washington es que Estados Unidos está a la espera. Quieren ver cuál es la reacción del gobierno colombiano, pero en la caja de herramientas están muchas medidas que ya implementaron, como por ejemplo cierre de servicios consulares, lo cual tendría un impacto para nosotros, los colombianos de a pie. Y también, por supuesto, hay temor de algún tipo de acción de carácter económico, como los aranceles que Trump había anunciado el pasado 26 de enero del 25% a productos colombianos. Un golpe durísimo para nuestra economía por parte de nuestro principal aliado comercial. El presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, con quien hablamos en las últimas horas. Their drift away from the center to the left, hard left, and to potentially, even Marxist-style type governments is very concerning. Creo en la toma de decisiones de Marco Rubio en esto. Hay una razón legítima para hacer esto, está abierta al público. Ellos se han desmarcado del centro, se han alejado hacia la izquierda dura y potencialmente un estilo de gobierno marxista, y eso es muy preocupante. Una de las molestias tiene que ver con las declaraciones de Nicolás Maduro, quien señaló a Marco Rubio de liderar ese plan internacional supuestamente para sacar a Petro del poder. Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia, para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro. Palabras que luego fueron retomadas por el presidente Petro en un evento en Cali, insistiendo en que no creía que esto fuera del todo verdad. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata y que cree en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y que hoy debe entrar a dialogar con los conciudadanos y las conciudadanas de los pueblos latinoamericanos que trabajan allá, legal o ilegalmente, lo que tiene que hacer es entrar en un diálogo con esos pueblos. Cerca de 30 congresistas cercanos al gobierno de Gustavo Petro enviaron una carta al Comité de Ética del Congreso de los Estados Unidos solicitando investigar a los representantes republicanos Carlos Jiménez y Marcos Díaz Balart para tratar de determinar si tienen alguna relación con los polémicos audios del ex canciller Álvaro Leiva, el senador por el partido de la U, Antonio José Correa. Nos parece una intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano y democrático. La invitación que hacemos es a que si se encuentran irregularidades en dicha actuación sean investigadas. La ex canciller y ex vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Es importante reforzar los lazos con aquellos países estratégicos que signifiquen democracia, que signifiquen libertades, que signifiquen lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, crecimiento económico, inversión. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El ex embajador en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján. Esta forma de enredar la política internacional con la política doméstica de los Estados Unidos, involucrando a congresistas, es algo que es intolerable para los Estados
Estados Unidos. En medio de la creciente tensión bilateral, Mauricio Jaramillo Jacir, viceministro de Asuntos Multilaterales, hizo un llamado a mantener la calma, recordando la relación sólida con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos van mucho más allá de los gobiernos, tienen que ver con una relación entre las sociedades, una relación en la que participan de manera activa los congresos y, por supuesto, diversos sectores de la sociedad civil interesados en varias de los frentes que componen esa relación. Javier Díaz, presidente de Analdex, hace un llamado también a la prudencia. Creo que es lamentable que estemos nuevamente en una situación de deterioro de nuestras relaciones con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. El llamado es a la prudencia. Creo que la diplomacia por excelencia es prudencia. El ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón. Los que pierden con esto no es el gobierno, pierden los colombianos, porque obviamente puede haber sanciones que estén relacionadas con temas arancelarios, afectando el empleo de miles de colombianos, o el tema de visas, afectando el movimiento de inversionistas, turistas, personas que viven en los Estados Unidos trabajando. En medio de la crisis diplomática, el presidente Gustavo Petro también retomó el supuesto atentado que alias Iván Mordisco quería perpetrar en su contra en Bogotá. Indicó que la operación incluyó francotiradores y el alquiler de 5 apartamentos. Pues me lo dijo el mismísimo embajador de los Estados Unidos, que no es el mismo que hoy llaman en consultas, señor Palmieri, él me lo dijo ahí en esa oficina. Dijo que era Iván Mordisco. Yo ahí dije, pero ¿cómo? Si la FARC no tiene ni idea cómo se mete en Bogotá y hace algo realmente dañino o importante en Bogotá. ¿Cómo? Pues ahora sí sé. No era Iván Mordisco, era Iván Mordisco subordinado a la Junta del Narcotráfico. La canciller Laura Sarabia renunció a su cargo por cuenta de la novela con los pasaportes en Colombia. El presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a través de su cuenta de X, diciéndole que hay que poner el corazón en los más pobres y nunca dejarse conquistar por la codicia. Por su parte, el jefe de despacho, Alfredo Saade, también se pronunció al respecto. La renuncia la recibe el señor presidente de la República. No está dentro de mi fuero recibir ningún tipo de renuncia. Lo único sí que tengo claro y tenemos todo claro es que nosotros tenemos la libertad de aceptar cuando el señor presidente nos llama a ser parte del equipo y la libertad de renunciar cuando no nos sentimos cómodos en el equipo. Ante esto, ex cancilleres y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro reaccionaron y alertaron sobre el riesgo que enfrenta Colombia en sus relaciones exteriores. Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia. El hecho de que haya una falta de coordinación o desacuerdos entre el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, cualquiera que sea, es una complicación, es una dificultad para la política exterior y para la imagen de Colombia en la comunidad internacional. Marta Lucía Ramírez, ex canciller y ex vicepresidenta. Acá lo que estamos viendo es que la Cancillería se utiliza para acomodar a los amigos del presidente, para pagar favores políticos, para pagar financiación de campañas. El presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, Julián Silva. Nos deja un poco más en la incertidumbre en la medida en que nosotros esperábamos que se continuara, digamos, las acciones con el cronograma propuesto desde Cancillería, y ahora estamos pendientes de recibir los nuevos detalles técnicos que se plantearán para realizar la transición del contrato con Thomas Gregg & Sons. Mauricio Liscano, exministro del gabinete Petro. La renuncia de Laura Sarabia es una buena noticia para el país. Sus ambiciones estuvieron muchas veces por encima de la patria y sus intereses por encima de los intereses de todos los colombianos. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura de Carlos Ramón González por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía tiene información de que se encuentra en Nicaragua, por lo que ya se adelantan los trámites para solicitar una circular roja de Interpol. Habla el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Aunque la detención preventiva en establecimiento carcelario de Precada resulta la más restrictiva de todas las medidas dispuestas en nuestro ordenamiento penal, en este caso es aplicable de conformidad. Una de las personas que se opuso a esta decisión fue la defensa de Carlos Ramón González, que está liderando el abogado Iván Cancino. Esto apenas está empezando y lo bueno que podemos destacar es que de 3 delitos el magistrado no encontró inferencia para el lavado de activos, que es uno de los delitos con pena más abultada, de tal manera que entre las malas circunstancias hay algo que destacar, que es esa situación. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el abogado Alex Bernot luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a 6 años de cárcel en su contra por el delito de soborno a testigos relacionado con el empresario Carlos Matos y el caso Hyundai.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a una nueva cirugía este jueves 3 de julio. En un nuevo parte médico, la Fundación Santa Fe entregó detalles sobre su estado de salud tras el procedimiento más reciente. Abro comillas, la Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa con manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Presenta estabilidad en sus condiciones hemodinámicas con soporte ventilatorio mecánico permanente bajo sedación y relajación neuromuscular, según lo indicado por su condición clínica, cierro comillas. Pese a su evolución, la fundación reiteró que la condición de Uribe Turbay continúa siendo grave y su pronóstico neurológico sigue siendo reservado. El mundo del fútbol reaccionó a la muerte del futbolista del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. Así reaccionaron distintas personas portuguesas, nacionalidad que tenían los hermanos fallecidos. Pues sin duda una de las grandes figuras de nuestra selección y un jugador clave para el Liverpool. Es una pérdida que entristece a todos los portugueses y rezo por él y por su familia. Es realmente impactante ver a dos jóvenes perder la vida de manera tan trágica en un accidente automovilístico, que es, por lo que entiendo, lo que sucedió. Además, hoy comienzan los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 con posible participación colombiana. Fluminense de Gabriel Fuentes, John Arias y Kevin Serna enfrentará al Al Hilal a las 2 de la tarde, mientras que Palmeiras de Richard Ríos enfrentará al Chelsea a las 4 de la tarde. Estás escuchando Blue Radio.